Hola a todos. Hoy vamos a estudiar un tema muy importante de la unidad 1 de nuestro espacio formativo de lectoescritura 2. Iniciaré hablando sobre la competencia comunicativa. Para ello, voy a plantear una pregunta muy importante. ¿Qué es la competencia comunicativa? En palabras de Daniel Cassani, la competencia comunicativa hace referencia a la capacidad de usar el lenguaje apropiadamente en las diversas situaciones sociales que se nos presentan cada día. Es decir, que la competencia comunicativa le proporciona a cada hablante la capacidad de poder hablar en forma eficaz y adecuada según la comunidad de habla. Ello implica respetar un conjunto de normas lingüísticas y gramaticales, así como el uso social de la lengua, que comprende el contexto social, histórico y cultural en el que se dé el acto comunicativo. La competencia comunicativa se relaciona con saber cuándo hablar, cuándo no, de qué hablar, con quién, cuándo, dónde y en qué forma. Es decir, que no solo podemos utilizar la lengua para hablar gramaticalmente correcto, sino que también socialmente apropiado. Los componentes de la competencia comunicativa incluyen la competencia lingüística y la competencia pragmática. A grandes rasgos, la competencia lingüística puede definirse como el conocimiento de la lengua, misma que le proporciona a cada hablante la oportunidad de poder comprender un número infinito de enunciados lingüísticos. Y la competencia pragmática hace referencia al uso adecuado de la lengua en un contexto social, según el propósito, las necesidades o los intereses de los interlocutores. Las habilidades de la competencia comunicativa son la comprensión oral, la expresión oral, la comprensión lectora y la expresión escrita. Estas 4 habilidades lingüísticas son las que debe dominar cada usuario de la lengua para poder comunicarse en forma eficaz según la situación comunicativa. Además de ello, hacen referencia al simple hecho de escuchar, hablar, leer y escribir. También se pueden clasificar en el código, ya sea oral o escrito. En el código oral encontramos escuchar y hablar, y en el código escrito encontramos leer y escribir. Cabe mencionar un aspecto importante. Estas 4 habilidades de la competencia comunicativa no funcionan en forma aislada. Deben estar estrechamente relacionadas para formar hablantes competentes. Vamos a iniciar con la comprensión oral. Hace referencia al saber escuchar. Si bien es cierto, de las 4 habilidades lingüísticas, escuchar es una de las que menos importancia tiene, equivocadamente. Pero, ¿qué es escuchar? Escuchar es comprender el mensaje y para hacerlo debemos poner en marcha un proceso de construcción de significado y de interpretación de un discurso pronunciado oralmente. También debemos tener en cuenta que cuando escuchamos lo hacemos con un propósito o con un objetivo determinado, además de comprender e interpretar la información o simplemente de recibir una respuesta. También se propone el perfil del oyente perfecto. Esto incluye manifestar comprensión del discurso, animar al interlocutor a seguir hablando, también anticipar el discurso o simplemente mostrar interés, acompañar el discurso con un buen comportamiento no verbal, el contacto visual, el lenguaje corporal y también la emotividad en el mensaje que estamos escuchando. Las microhabilidades de la comprensión oral. Estas microhabilidades están relacionadas para poder fortalecer la habilidad como tal. Para ello voy a iniciar con la número 1, reconocer, ya sean los fonemas, los morfemas de una palabra. Seleccionar simplemente aquellas palabras que pueden resaltar en un discurso o texto. Interpretar, ya sea comprender la forma del discurso. Anticipar,
que hace referencia a activar los conocimientos previos que nosotros tenemos acerca del tema del discurso. Inferir, simplemente seleccionar lo que el interlocutor está hablando, aparte de ello estudiar los códigos no verbales del mismo. Retener, que hace referencia a las palabras o frases que necesitamos recordar para poder interpretar. La expresión oral es otra de las habilidades de la competencia comunicativa. Esta hace referencia al habla en particular, esa forma en la que nosotros podemos expresar las ideas en forma coherente. ¿Qué es entonces la expresión oral? Es la habilidad lingüística relacionada con la producción del discurso oral. Es una capacidad comunicativa que abarca no solo un dominio de la pronunciación, del léxico y de la gramática de la lengua, sino que también del conocimiento sociocultural y pragmático. Para ello se propone un perfil del hablante competente. Recordemos que debe ser capaz de relacionarse con otros. Esa forma de interacción es muy importante. Adecuarse al contexto, y no solo adecuarse, sino también conocerlo y ser partícipe de ese contexto. Regular el discurso y negociar significados, esto con el único objetivo de comprobar si ambos interlocutores están comprendiendo el tema. Hacerse entender y compartir ideas claras y coherentes. Esto va a depender de la situación comunicativa que se esté dando. Para poder hablar con libertad, con seguridad y expresar en forma coherente nuestras ideas, también podemos hacer uso de las microhabilidades de la expresión oral. Ellas son planificar el discurso. Previamente nosotros analizamos e interpretamos el tema del que vamos a hablar. Conducir el discurso, con cosas tan sencillas como saber cuándo iniciar la conversación o cuándo cerrarla. También verificar los turnos de habla de las personas y saber en qué momento intervenir en la conversación o discurso. Negociar el significado para comprender si los interlocutores están hablando el mismo idioma. Aspectos no verbales. Simplemente hace referencia a los códigos paralingüísticos, como ser los gestos, la mirada, el lenguaje corporal, los movimientos corporales, o simplemente modular la voz, el matiz o el timbre. Producir el texto en el plano oral indica la forma correcta de articular las palabras o los sonidos. Recordemos que para formar la competencia comunicativa, esto implica que debe tener un carácter progresivo, funcional e integrador para poder participar en actos comunicativos reales. Y no deben olvidar algo muy importante. La comprensión y la expresión oral son habilidades lingüísticas que le permiten a los usuarios de una lengua enfrentarse a una situación comunicativa concreta y a la capacidad de afrontar con éxito las múltiples condicionantes de la comunicación. Muchas gracias.